Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado y bueno, y a los que están viendo el video. Para la semana, bueno, para esta semana, entonces vamos a continuar un poco la parte de fuentes de campo magnético, la parte de ley de Ampere, ¿verdad? Que ya se las había pasado en videos y ya eso lo habíamos trabajado. Y continuar con la parte de inducción electromagnética, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver un poco esas partes y vamos a ir entonces trabajando con ello. Acá es sumamente importante, ¿verdad? Que ustedes logren identificar qué es cada una de las cosas. Porque como han visto, aquí tenemos o se trabaja mucho con cuestiones de longitudes y hay unas longitudes que se refiere a la longitud del cable o hay otras que se refiere a la distancia desde la carga que está en movimiento o desde el diferencial de corriente hasta donde se encuentra, ¿verdad? Desde donde está la corriente hasta donde se encuentra el objeto o el punto de interés donde se quiere calcular ese campo magnético. Esas son un poco las cosillas que tenemos que tener cuidado y que tenemos que visualizar bien. Ok, entonces vamos a empezar un poco por ahí. Eh, entonces voy compartiéndoles pantalla. Aquí, disculpen. Entonces, en esta parte del campo magnético, como les dije, la clase pasada ya habíamos visto un poco todas estas cosas, habíamos hecho algunos ejercicios y vamos a ver la ley de Ampere, pero, ¿verdad? Por la cantidad de información que les había dado en esa clase, preferí mejor no verla en ese momento. Entonces vamos a ver un poco la ley de Ampere y la parte de inducción electromagnética. Esto realmente es, ¿verdad? Inducción electromagnética y ley de Lenz. Eso lo vamos a ver todo junto porque con una sabemos cómo se induce eléctricamente una, eh, una corriente y con la otra nos dice un poco la dirección. Bueno, se induce un diferencial de potencial, que es realmente lo que se induce, y gracias a ese diferencial de potencial, entonces con la resistencia podemos utilizar la derivada de la ley de Ohm para encontrar entonces lo que sería la corriente que atraviesa ciertos aspectos. Eso es un poco lo que, digamos, lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces empezamos con la ley de Ampere. Bueno, pero antes voy a poner los participantes, voy a quitar el video y voy a poner el chat por si alguien tiene alguna duda y no tiene micrófono. Bueno, entonces, ¿qué es un poco la ley de Ampere? Compañeros, ¿qué han entendido ustedes al respecto? ¿Alguien que lo haya leído? ¿Va bien? ¿Jan? No, profe, yo todavía no lo he visto. ¿No lo ha visto? Ya. Vean que esto es parte del quiz. Entonces, por eso yo esperaba que ya tuvieran, que ya lo, que ya lo hayan trabajado un poco. Bueno, vamos a ver entonces, ¿qué les parece si
recordamos un poco lo de la ley de Gauss, como para hacer una pequeñita comparación. ¿Qué decía la ley de Gauss? Compañeros, compañeras. ¿Se acuerdan de la ley de Gauss? Ricardo. Es lo del flujo del campo a través de una superficie. Correcto. Entonces, la ley de Gauss, lo que teníamos era una superficie, ¿verdad? Que en algunos casos la considerábamos una esfera o algo por el estilo. Y es una superficie en 3 dimensiones y tenía que ver con la carga que hay dentro de esa superficie. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, en el asunto de la ley de Ampère, él no se ve como una superficie imaginaria, ¿verdad? Porque esa superficie nosotros la imaginábamos dónde era. Sino que ahora lo que vemos no es una superficie, sino es una línea ¿verdad? Que en este caso puede ser o una línea o una espira. ¿Ok? La espira siempre tiene que estar cerrada. Igualmente, esta es una espira imaginaria. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Dentro de la espira, vean que yo puedo hacer diferentes áreas. Yo podría utilizar el área que encierra esa espira, puede ser un área así. O yo puedo hacer una bolsa acá que está cerrado por esa espira. ¿Verdad? Compañeros, compañeras. Sí, Entonces, esta área que tendría esta bolsa, ¿verdad? El área de esa de esa espira que encierra, ¿verdad? La corriente que hay en esa área es la corriente que a nosotros nos interesa. ¿Ok? La espira como tal, vean que yo podría hacer una espira cuadrada aquí. La espira como tal, entonces va a tener un diferencial de longitud. Entonces aquí yo tengo mi diferencial de longitud. ¿Me siguen? Ojo que este DDL que estamos tratando acá, a diferencia de los DDL que trabajábamos antes, ¿verdad? Antes era del cable. Ahora, este DDL que se refiere a la ley de Ampère, no es del cable, sino es de la espira que yo me estoy imaginando. ¿Ok? El asunto es el siguiente, que aquí, digamos, en este punto, el campo magnético va para allá. Pero si yo estuviera por acá, el campo magnético llevaría esta dirección. Si estoy por acá, llevaría esta otra dirección y así sucesivamente. Por acá, el campo magnético llevaría esta dirección. ¿Me siguen? Entonces,
Hay que ver más o menos la forma que tenga el campo magnético para nosotros escoger un buen diferencial de longitud. O, bueno, para no un buen diferencial de longitud, sino una buena espira imaginaria. ¿Ok? Para poder calcular las cosas. ¿Me siguen? Entonces, las espiras que vamos a escoger, como es un producto punto entre los vectores, para que nos sea más fácil hacer esa integral, vamos a escoger espiras que cumplan con varias condiciones. Una de ellas es que el campo magnético ojalá sea constante. ¿Para qué que sea constante en toda la espira? Compañeros, compañeras. ¿Para qué queremos que el campo magnético sea constante? ¿Alguien? ¿Matías? ¿En qué nos ayuda que sea constante el campo magnético? ¿Fabián? ¿Ricardo? Y no sé, profe, que los resultados no varíen. No tanto que no varíen. ¿Qué pasa cuando usted integra una constante? Sale la integral. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. La otra ventaja o la otra cuestión que también tenemos que tomar en cuenta es que la figura que yo escoja como, ¿cómo es que se llama? Como espira, la figura que yo escoja como espira tiene que ser paralela o perpendicular en todo momento al diferencial de longitud. Si es paralela, el producto punto es simplemente la norma de los vectores. Si es perpendicular, sería simplemente 0, el producto punto. Entonces, esa es la otra cuestión que tenemos que tomar en cuenta. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ok, entonces esas son las dos grandes cosas. Y lo otro, por lo general, nosotros vamos a fijarnos en esta superficie, que es la más fácil. La superficie que estoy encerrando ahí. Entonces, dentro de esa superficie, vamos a ver cuánta corriente está atravesando. Y esa superficie, entonces, es la que vamos a tratar. ¿Ok? Esa sería un poco la ley de Ampere. Lo que nos dice entonces. Ok, ahí me disculpo. Sí, realmente ahora andaba un toquecito en el TEC. Me llevé la computadora y pensé que tenía algunos minutos más de batería. Entonces, pensé que me daba tiempo de llegar al receso, pero parece que no. Bueno, entonces, continuando lo que les estaba diciendo, así en términos rápidos es, primero vamos a tener que hacer una espira cerrada, ¿verdad? Que la espira cumpla que ojalá el campo magnético sea constante o si no lo es, que por lo menos sea paralelo o perpendicular al diferencial de longitud. ¿Ok? Lo siguiente que tenemos que ver es que esta corriente encerrada, bueno, esta diferencial de longitud corresponde no al cable, ¿verdad? Por el que está pasando corriente ni nada de eso, sino corresponde a una espira imaginaria.
que es con la que vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y aquí, esta corriente es la corriente que está encerrando nuestra espira. Para hacerlo más sencillo, vamos a escoger entonces el área que tenemos aquí y ver en esa área cuánta corriente está atravesando. Ese es un poco el objetivo o un poco la idea que vamos a tener. Más adelante vamos a usar otra área que es, digamos, ya cuando veamos lo que, digamos, el concepto que tenemos que ver, creo que es la otra semana, que sería el concepto de corriente de desplazamiento. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿verdad? Vamos a usar otra área. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a calcular acá? ¿O cómo lo vamos a trabajar un poco esas cosas? Eso se va a trabajar de la siguiente manera. En este caso, vamos a ver que la corriente, ¿verdad? Va saliendo de la pantalla, ¿ok? Por lo tanto, el campo magnético va a estar dando vueltas en esta dirección, ¿verdad? Esa sería la línea de campo magnético que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, el campo magnético y el diferencial de longitud van a ser paralelas. Entonces sería B por D de L. Por tanto, esa integral me va a quedar B por la integral cerrada del diferencial de longitud. ¿Y cuál es la longitud completa entonces de nuestra espira cerrada? Compañeros, compañeras. ¿Cuál es esta longitud completa de toda esta espira? Bueno, es como 2pi por r, algo así. Correcto. Entonces nos queda que B por 2pi por R es igual a mu sub 0 por la corriente que estoy encerrando. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando aquí? Vea que solo paso un cable que tiene una corriente I. Por lo tanto, el campo magnético, si lo despejo de ahí, me va a quedar mu sub 0 I sobre 2pi por R. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se aprendieran el del cable? ¿Cuál es el campo magnético que genera un cable a una distancia R de su centro? Sí, no, más o menos. No, profe, la verdad no recuerdo. ¿No se acuerdan? Ok. Entonces, ahí para que se lo aprendan es mu sub 0 I sobre 2pi R. Cuando el cable es infinito. Ahora, igual nosotros podemos usar la ley de Ampere de diferentes formas. Por ejemplo, acá, me gusta hacerlo, digamos, ya sabemos, ¿cuánto esperarían ustedes que me dé esta integral aquí? Para esta superficie, esta espira amperiana. ¿Cuánto tendría que dar? Compañeros, compañeras. Vea que da mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Cuánta corriente tengo dentro de esta espira amperiana? Matías.
Ricardo. No, no le llego. No sé si será ahí o será otra cosa. ¿Cuántos cables están pasando por acá? Con corriente. Dentro de la espira. ¿Fabián? ¿Infinitos? Aquí hay infinitos cables. Según la figura. Vea que el único cable que tengo es este. Entonces, ¿cuánta corriente hay ahí? Solo la de ahí. Y esa ahí está dentro de la espira amperiana. Sí. Sí. ¿Dónde? Ah, bueno, no, entonces estaría afuera. Vea que la espira amperiana, eso es lo que encierra. Por eso les dije, por el momento trabajemos solo con esto. Eso es lo que encierra la espira amperiana. Y ahí adentro, ¿cuánta corriente hay? Cero. Profe, la corriente no sería cero. Correcto. Igual aquí lo dicen. Entonces tenemos que ver si eso realmente da cero. ¿Les parece? Como para que aprendan a usar un poco esto de la ley de Ampere y esas cosas. ¿Les suena? Sí, sí. Ya sabemos el resultado. Entonces, esta espira, yo voy a tomarla de diferentes maneras. Primero voy a tomar esta de acá como 1. Esta parte de acá va a ser la 2. Esta parte de acá va a ser la 3. Y esta parte de acá va a ser la 4. Sí. Compañeros. Sí, sí, señor. Ok, entonces, esta integral se comporta entonces como 4 integrales. Sería b punto de dl 1 más b punto de dl 2 y así sucesivamente. Ok. Las voy a dejar así nada más porque como todo tiene todo lo mismo, entonces para no escribir tanto. Entonces, ¿qué sucede en la 1? En la 1, este es nuestro DDL, un DDX. ¿Y hacia dónde va el campo según este cable? Vean que el campo magnético iría hacia arriba. En todos los puntos. ¿Lo ven? Compañeros, Sí, compañeras. señor. Sí. Entonces, ok. Vamos con la integral 2. La dirección del DDL que yo escogí, esta dirección del DDL, va a ser un DDS. O sea, va a ser cita por el radio, que en este caso sería R1. El campo magnético es uniforme, o sea, tiene el mismo valor en toda esta parte. Eso es constante, ¿verdad? Y uniforme
Entonces, significa que la B va a salir de la integral. Como el campo magnético y el DDL van en la misma dirección, el producto punto da positivo. Entonces, eso es lo que daría esta integral 2. ¿Me siguen? Sí, Sí, profe. profe. ¿Y la integral 4 cuánto daría entonces? Vean que el DDL tendría que ir hacia allá. Voy a hacerle un color más fuerte. El DDL va para allá. ¿Y el campo magnético hacia dónde va? Vean que el campo magnético iría de esta manera. Sí, Entonces tendré un menos, profe. exacto. ¿Y cuánto daría esa integral entonces? Daría menos B por zeta por R2, que son diferentes radios, ¿cierto? Compañeros. Sí, profe. Sí. ¿Y cuánto les dije que se aprendieran del campo magnético de un cable? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el campo magnético de un cable? Mu sub 0 I sobre 2pi por R. Pero en este caso, ¿cuál es el radio para este campo magnético? R1 por zeta R1. ¿Cierto? Sí, señor. Y para ese otro, Igual, pero con R2. correcto. Entonces sería por zeta R2. R2 se me cancela con R2. Este R1 se me cancela con R1. ¿Y cuánto me da esto? Ahora sí. Para comprobar la ley de Ampero. Efectivamente, eso me da 0. Los ángulos son iguales. Las corrientes son iguales. Y el mu sub 0 sobre 2pi es una constante. Entonces eso me da efectivamente 0. Ya le van agarrando el truquillo. Sí, profe, más o menos. Más o menos. Vamos a un ejercicio. A este ejercicio que es bonito. Ok. Este ejercicio es bastante bonito. Y así aprenden también el concepto de solenoide toroidal o simplemente toroide. ¿Ok? Entonces nos dicen que hay N espiras de alambre que conducen una corriente I. Entonces, digamos, esto va a ser, por ejemplo, que yo corto este toroide aquí a la mitad y lo veo de frente. ¿Me siguen con la figura? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok. Entonces, como yo aquí tengo
diferentes figuras, voy a hacer entonces diferentes espiras amperianas. Si yo lo hago aquí en la parte central, esta es mi espira amperiana. Ok, el campo magnético, digamos, voy a poner el video. Eso me baja un poquillo en internet, pero no importa. Que me interesa que lo vean ahí. Entonces, yo voy a suponer que estos que salen generan un campo magnético en esta dirección, mientras que los que entran generan un campo magnético en la dirección contraria. Entonces, nada más voy a fijarme en estos de acá. ¿Ok? Entonces, gracias a estos, vamos a ver esos. Bueno, me fijo en los de, aquí se están fijando en los de afuera. Entonces vamos a suponer que tenemos un campo magnético en esta dirección. ¿Ok? Igual mi espira va a ir en esta dirección. Entonces, ¿cuánto me da la integral cerrada de B.ddl? Para esta espira que tengo aquí. Como van en direcciones contrarias, esto me va a dar menos B por la longitud. ¿Y cuál es la longitud completa de mi espira? Si es circular, 2 pi por R, profe, también. 2pi por R. Pero esto es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuánta corriente estoy encerrando yo aquí? ¿Cuánta corriente tengo aquí dentro de mi espira amperiana? 0, profe. 0. Entonces, mu sub 0 por 0. 0. Perdón. Por lo tanto, como el radio no es 0, ¿qué es lo que debería de ser 0 ahí? El campo magnético. Entonces, en el centro de un toroide, el campo magnético es aproximadamente 0. O 0. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Qué pasa entonces si yo encierro aquí? Y hago, bueno, voy a hacer la espira en esta dirección. ¿Qué va a pasar ahí? Este integral como, ajá. ¿Va bien? ¿O quién me está hablando? ¿Ricardo? Sí, yo, profe. Este integral, entonces, ¿cuánto me da? B por 2 pi por R. Exacto, pero me da positivo. Ahora la corriente encerrada, ¿cuánto sería? El valor de I. No, sería, ¿cuántos cables tengo aquí adentro? Ahí adentro, ¿cuántos cables tengo? El número de vueltas por I. ¿Ok? Eso contando los que van y generando un campo magnético en esa dirección. O sea, los que van
hacia adentro. Me generarían N por I. ¿Me siguen? Sí, profe. Y ahora, ¿estos cables cuántos son? También serían N por I. ¿Lo ven? Sí, señor. Ok, entonces, pero estos últimos, ¿hacia dónde llevarían el campo magnético? ¿Esos hacia dónde llevarían el campo magnético? Vean que van contrarios al diferencial de longitud que yo tomé. ¿Me siguen? No, profe, no entendí por qué contrarios. Vamos a ver, si yo tengo un cable que sale, ¿hacia dónde genera el campo magnético? Vea que el campo magnético lo genera hacia allá. ¿Cierto? Sí, señor. Mientras que un cable que entra, el campo magnético lo llevaría hacia allá. Por la ley de la mano derecha. ¿Lo ven? Ah, ok, ok, sí, profe, ya lo vi. Y ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Entonces, estos cables que donde la corriente entra van a generar en la misma dirección que yo estoy poniendo mi campo magnético y mi diferencial de longitud. Mientras que estos otros van en la dirección contraria del campo magnético que yo estoy colocando. Por eso, como van en la dirección contraria, le tengo que restar esa corriente. ¿Me siguen? Sí, profe. Profe, Sí, la primera N por I serían los cables que están más adentro y el segundo correcto. los que están más afuera. Exacto. Ah, ok, ahora sí. Y Gracias. ahora sí. Ahora, eso como para dar esas direcciones. Ahora, ¿cuánta corriente estoy encerrando totalmente? Cero. Cero. Por lo tanto, ¿cuál es el campo magnético afuera de mi toroide? O sea, aquí afuera. Cero. Cero. Correcto. Entonces el campo magnético ahí afuera es cero. ¿Van agarrando el truquillo? Sí, profe. Sí. ¿Y qué pasa en el medio? Voy a hacerlo aquí con anaranjado. ¿Qué pasa aquí en el medio? Sería N por I. Ok. Sería nada más N por I lo que estoy encerrando. Entonces ya el campo magnético no sería cero, sino sería mu sub 0 por N por I. Esta es la corriente que estoy encerrando. Solo estoy encerrando estos de acá. Y por eso voy a hacer que mi DDL vaya en la dirección del campo magnético para que no me quede ese negativo.
Yo ya sé, entonces, qué dirección va a tener ese campo magnético. Y eso, esto de acá, pasa a dividir. Y ya encontré entonces el campo magnético ahí. ¿Qué les pareció? Sí, profe, está interesante. Sí, tiene su truco, pero una vez que ustedes lo agarren, rapidito hacen cualquier problema de esos. Si quieren, ya son las 4:10. Si quieren, vamos a un receso y hacemos más ejercicios de esto para que les queden bastantes ejercicios. Ya, para que les queden algunos otros ejercicios ahí. Ahorita, bueno, este lo quiero hacer ahorita, pero por el momento quería ir a la pizarra y ponerles uno que siempre me gusta poner. Ok, entonces vamos a hacer un receso de unos 10 minutos y nos vemos ahorita. Bueno, no veo a Caleb, entonces cualquier cosa, que era el que tenía dudas, entonces nos vemos ahorita en 10 minutos. Ok, continuamos entonces de acá y lo que les dije es que quiero ir a la pizarra. Y bueno, la idea de lo que vamos a sacar, mira, todavía se desconectó. Ok, entonces la idea de lo que vamos a sacar es lo siguiente. Yo voy a tener entonces un montón de cables infinitos, ¿verdad? Porque esa es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Que acá, para poder utilizar la ley de Ampere, necesitamos estabilidad en cuanto a los campos magnéticos. Porque si tenemos, digamos, un cable aquí de una longitud específica, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vamos a tener campos magnéticos y aquí también vamos a tener otros campos magnéticos. ¿Ok? Pero la magnitud de este en este punto es diferente a la magnitud de este en este punto. Que ese fue el que habíamos sacado con la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Entonces, si vemos que son figuras infinitas, rapidísimo lo podemos sacar. Bueno, sí, lo podemos sacar rápido con la ley de Ampere. Pero si son figuras finitas o si tenemos, digamos, ciertas geometrías, la ley de Ampere no nos funciona, digamos, no es que no funciona, sino que vamos a tener afectación por diferentes puntos. Ok, en el caso de ser infinito, el asunto es que se va a comportar muy parecido en todo lugar. Entonces, esa va a ser una gran ventaja. ¿Me siguen aquí? Compañeros, compañeras. Bueno, compañeros. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces aquí vamos a decir que más o menos, digamos, estos serían los campos magnéticos que tendríamos producto de cada una de esas cargas. Bueno, ahí estoy poniendo algunos, ¿verdad? Con diferentes cargas, con diferentes alambres. Entonces, esos serían la forma individual de cada uno de los alambres. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver acá. Acá, así en términos generales, si yo empiezo a sumar, ¿cuánto tendría en este punto o en este punto? Voy a hacerlo mejor en negro. ¿Cuánta, cómo es que se llama? ¿Cuánta, ay, cómo es que se llama esto? ¿Cuánto van a colaborar cada cable para tener un campo magnético en cada uno de esos puntos, ¿verdad? La suma vectorial de todos los campos magnéticos, vean ustedes que en términos generales voy a tener un campo magnético en esta dirección. ¿Lo ven? Compañeros, Sí, profe. todo lo que aporta cada uno de los cables. Entonces, si sumo todos esos campos magnéticos, vean que por un lado unos van subiendo, mientras que por otro lado, digamos, este de acá, por aquí va a ir bajando. Entonces, unos suben, otros bajan. Pero el resultado de la suma vectorial de todos ellos, básicamente me va a generar una línea recta. Por lo tanto, voy a poner el video. Si el cable viene saliendo, ahí lo estaba haciendo mal, si viene saliendo, entonces el campo magnético que va a generar en términos generales va a ser hacia allá. Este es el campo magnético en la parte superior de un montón de cables que están colocados así. Cables infinitos que están colocados así. Uno a la par del otro. Sí, Sí, profe. ok. Y en la parte de abajo, ¿cómo sería? Si sale, vean que abajo el campo magnético iría hacia su derecha. Entonces, este sería el campo magnético B que estaríamos obteniendo acá. ¿Lo ven? Sí, profe. Gracias al aporte de todos. Entonces, acá yo voy a hacer una superficie, ¿cómo es? Una espira amperiana, que en este caso la que me va a quedar mejor sería un rectángulo. ¿Ok? Y ese rectángulo va a tener longitud L acá. Y aquí yo voy a decir que tiene una longitud A. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, vamos a ver qué otra cosa. Ah, bueno, ¿cuántos cables vamos a tener? Bueno, si aquí yo tengo un número grande de cables, yo voy a decir, si yo saco todos los cables, los voy a representar con una N mayúscula. Pero, si yo sé que hay una cantidad de cables por unidad de longitud, ¿verdad? Por la longitud total que tiene, digamos, toda la longitud que tienen todos los cables conectados así. Entonces, ese lo voy a indicar con el número N minúscula. ¿Ok? El número N minúscula va a indicar la cantidad de cables que yo tenga por unidad de longitud. ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Ok? Por lo tanto,
¿cuál es la corriente que yo estoy encerrando en esa superficie? ¿Cuánta corriente estoy encerrando acá? Sería el número de cables por unidad de longitud multiplicado por la longitud. ¿Cierto? Esos son los cables, la cantidad de cables que yo tengo en esta pequeña superficie. Ahora, eso entonces lo multiplico por la corriente que hay en cada cable. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok. Ahora, esta integral cerrada de B punto DL se va a convertir entonces en 4 integrales. Una para cada uno de los lados de mi superficie amperiana. ¿Cierto? Pero al igual que en el ejemplo anterior que habíamos hecho, van a haber dos perpendiculares. Como dos perpendiculares. O sea, ¿Cuáles? Vamos a ver, nombrémoslas así. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles vería usted perpendiculares? digo que 1 y 3, profe. Ok, entonces este sería nuestro DDL. Y como dice compañero Ricardo, 1 y 3 son perpendiculares. Entonces estos se me hacen 0. ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Qué más? ¿Cuánto nos dan 2 y 4? Debería ser el mismo resultado, pero signo opuesto. ¿Por qué? ¿Hacia dónde va el Eh, DDL y hacia dónde va el campo magnético? en la misma dirección. Entonces, en este caso, ¿cuánto me daría? B por L. ¿Cierto? Porque es lo que Sí, mide mi espira amperiana. Y como el DDL tiene que ir siempre en el mismo sentido, entonces aquí va hacia arriba, aquí va hacia allá y aquí va hacia abajo. ¿Cierto? Porque es una superficie cerrada. Entonces, ¿cómo van el campo magnético y el DDL en esta otra? En 4. con el signo negativo. ¿Por qué? ¿Qué dirección lleva el DDL? A la izquierda. Ajá, ¿Y qué dirección lleva B? hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? No, profe, los dos a la izquierda. Entonces Los quedaría dos igual. van para la izquierda, correcto. ¿Lo ve, Antonio? No, ¿quién fue el que me estaba hablando? Jan fue. Sí, profe. ¿Ve que ambos van para la izquierda? Sí, sí, ahora sí. Entonces sería, Se cancelan y dan 0. ¿por qué se cancelan? No va con signo negativo. ¿Por qué?
Porque yo el hago producto punto es 0. No, si yo hago el producto punto de dos vectores que sean paralelos, sería la norma del primero por la norma del segundo. ¿Ya? ¿Ya? No, profe, si no entendí. Si tengo dos vectores que van en la misma dirección, simplemente multiplico las normas de ambos. Pero si un vector va para la derecha y el otro vector va para la izquierda, entonces el producto punto sería menos la norma de ambos. Acuérdense, ok, acuérdense de que A punto B es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre los dos vectores. ¿Sí? ¿Ya? Sí, profe. Ahora, ¿cuál es el ángulo que hay entre este vector y este? Si van los dos en la misma dirección, ¿qué ángulo tienen? El ángulo es 0, profe. Cero. Entonces sería simplemente la multiplicación de los dos vectores. Ahora, si va uno para allá y el otro para allá, ¿qué ángulo hay entre los dos? De 180. Correcto. ¿Y cuál es el coseno de 180? ¿Cuál es el coseno de 180? -1. Menos 1. Por eso es por lo que si son antiparalelos da menos 1 y si son paralelos da positivo. ¿Ya? Sí, profe, ahora sí. Y ahora sí, ¿se acordó un poco de eso? Sí, es que no me recordaba de la fórmula del producto cruz, No, el producto punto. ¿verdad? El producto punto. Sí. Por eso es por lo que, aunque casi no se usa directamente, es importante conocer esas fórmulas. Ahí, en física 1, yo siempre se las doy por lo mismo. Por lo tanto, entonces eso es igual a mu sub 0 por n por L por I. Entonces, acá el L lo puedo simplificar con este L de acá. ¿Y cuánto me da B más B? 2B. Y ese sería entonces el campo magnético que vamos a tener ahí. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Vamos de nuevo entonces acá. ¿Qué pasa si yo tengo un solenoide y quiero calcular el campo magnético? Vamos a ver. Esto yo lo podría ver como un montón de hojas
alineadas en una dirección y las otras de abajo van en otra. Entonces veamos, a ver, en este caso, cuando yo estoy acá, vean que como van entrando, este va a generar un campo magnético hacia la derecha en la parte superior y hacia la izquierda en la parte inferior. Por lo tanto, aquí estamos abajo y este me va a generar un campo magnético hacia la izquierda. ¿Me siguen? Sí, profe. Por otra parte, si las corrientes van saliendo, entonces, ¿qué va a pasar? En la parte de arriba me va a generar un campo magnético hacia la izquierda y en la parte de abajo me va a generar un campo magnético hacia la derecha. ¿Lo ven? No, sí, más o menos. Voy a repetir eso último, es que me perdí un poco. Ok. Vamos a ver, si yo tengo un cable que sale, entonces el campo magnético que va a generar es hacia la izquierda, en la parte superior, ¿verdad? Ley de la mano derecha, sale el cable, los dedos apuntan hacia la izquierda y en la parte de abajo los dedos apuntan hacia la derecha. En este lado apuntan hacia acá y en este lado apuntan hacia allá. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces, como son muchos cables, la suma de todos no me va a quedar un campo magnético de forma circular, sino es simplemente un campo magnético en una sola dirección, en todos los puntos. Y en el caso de los de arriba, ¿verdad? Entonces el campo magnético se generaría al revés. Arriba hacia la derecha y abajo hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿qué sucede en este caso? Con estos dos campos magnéticos. Se contrarrestan. Se contrarrestan. Entonces, por eso podemos decir que en la parte superior, ojalá bien alejado del solenoide, el campo magnético es prácticamente cero. ¿Ok? Entonces, en ese caso, yo puedo escoger una espira amperiana como quiero conocer cuál es el campo magnético en esta zona, voy a escoger una espira amperiana que esté en esa zona. Donde esto de acá a acá mide L y de acá a acá, ¿cuánto le ponemos esta medida? Ah, ¿Ah? Entonces hacemos la integral. ¿Cuánto me da la integral cerrada de B punto D de L? ¿Cuánto me da la integral cerrada de B punto D de L? La tengo que llevar por pedacitos. Entonces podría decir que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, la del 1, ¿cuánto me da? B por L. La del 2.
Compañeros. La del 2, ¿cuánto me da? Cero. Porque el campo magnético es perpendicular al DDL. Sí. Sí, profe. La del 3, ¿cuánto me da? B por L. Pero ¿cuánto vale B aquí arriba? 0. Y la del 4, ¿cuánto me da? 0 también. 0 porque es perpendicular. Entonces eso es igual a el número de espiras por la longitud por la corriente por mu sub 0. Mu sub 0 por la corriente que estoy encerrando. ¿Me siguen? Sí, profe. Al final las L se cancelan, me imagino. Ajá. Y entonces eso es lo que vale mi campo magnético. O sea, no depende de la de A. Por lo tanto, es lo mismo decir que un campo magnético que va por acá mide lo mismo que un campo magnético que va por acá. ¿Lo ven? Compañeros. A los compañeros que lo están viendo en video. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Aquí en estos casos, digamos, cuando yo tengo cables así, no sé si ustedes se acuerdan que yo les había hablado de J, que es la densidad de corriente. Entonces, la densidad de corriente, que era la corriente entre el área transversal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, profe. Ok, entonces, en el caso de que tengamos algunos cables, como este, yo puedo encontrar la corriente como la integral de J, ¿verdad? Cómo se comporta la densidad de corriente en un cable multiplicado por el diferencial de área. Aquí en este caso, entonces vamos a encontrar que la corriente encerrado es mu sub. Ok, ok, perfecto, Ricardo. No hay problema. Entonces, aquí la corriente sería un medio de mu sub 0 por J sobre 2 pi r. Perdón. Esa es la corriente que hay ahí. En realidad, en estos casos, J es constante, entonces puede salir del integral. Y J sería la corriente total entre el área de todo el círculo.
¿verdad? Todo el área transversal que sería 2 pi por, perdón, pi por r al cuadrado, por el radio total al cuadrado. ¿Lo ven? Compañeros. Sí, profe. Entonces, si yo hago esa integral, como todo esto es constante, sale de la integral, entonces me va a quedar i sobre pi por r al cuadrado por el área, que sería pi por r al cuadrado. Pero en este caso r menos 1. Y ahí entonces hacemos nuestra superficie Gauss, nuestra espira amperiana ahí en el centro. Y de ahí es entonces que llegamos a esta expresión. Esas se las voy a dejar para que ustedes lo trabajen. ¿Estamos claros, compañeros, compañeras? Sí, no, más o menos. Yo diría que sí, profe. Sí. Entonces vamos a ver ahí. ¿Se les está quedando claro? Ok, excelente. Por unanimidad me dijeron que sí les quedó claro. Bueno, nada más les voy a hablar un poquito de qué es la inducción electromagnética como para que tengamos una introducción para la próxima clase. La inducción electromagnética consiste en lo siguiente. Vean ustedes que una corriente o una carga en movimiento va a generar campo magnético, ¿cierto? Compañeros. Si yo tengo una carga que se está moviendo, va a generar un campo magnético. Pero no. Porque vean que una carga va a generar corriente, va a generar campo magnético. Una carga, simplemente por tener una carga voy a tener campo magnético. ¿O no? Profe, solo si está en movimiento. Correcto. Solo si está en movimiento genera campo magnético. Entonces, ¿qué va a pasar con los campos magnéticos? Van a generar corrientes. En realidad van a generar corrientes siempre y cuando nosotros tengamos un flujo de campo variable con el tiempo. Entonces, para la inducción electromagnética, eso es lo que nos dice. Si esto genera un campo magnético y yo lo introduzco en un objeto,
Entonces, la variación en el campo magnético ahí adentro va a generar que este se mueva una corriente. ¿Ok? Eso es la inducción electromagnética o la conocida ley de Faraday. ¿Ok? Entonces, ahí no vamos a trabajar con el campo magnético, sino vamos a trabajar con el flujo magnético. Y lo que nos dice esa ley de Faraday es que la FEM inducida o la diferencia de potencial que se está induciendo en una espira es igual a menos el cambio del flujo con respecto al tiempo. O sea, siempre se va a oponer a ese cambio de flujo. Y la ley de Lenz nos reafirma un poco las cosas diciendo, ok, son un toque. Esto es gracias a leyes de la inercia. O sea, a la naturaleza no le gustan los cambios. Menos cambios bruscos. Entonces, en la inducción, básicamente, si yo tengo una espira, el cambio en ese flujo va a generar entonces una corriente y esa corriente va a generar un campo magnético que se opone a ese cambio. ¿Ok? Entonces, por eso, la ley de Faraday y la ley de Lenz van a estar íntimamente relacionadas. Este nos dice cómo se comporta la FEM y el otro nos indica un poco las direcciones que tenemos. Pero eso es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a desarrollar un poco más en la clase del viernes. No sé si hay alguna duda. Caleb, usted que ha tenido una duda, si quiere, primero me voy despidiendo de los que están viendo el video. Y